Bienvenidos al podcast de Self, un espacio guiado por Camilo Rivera, donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y expansión. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este video podcast. Hoy por acá solo con un podcast y un contenido que no les miento, creo que llevo 2 meses cocinando. Es más, pensé que no lo iba a subir, pero hoy hubo una interacción en Instagram que detonó el recordatorio de querer compartirles el contenido de hoy sobre religiones y espiritualidad, mi visión personal. Y también quiero aclarar antes de empezar con muchas historias, anécdotas, datos históricos, que yo no pretendo atacar, insultar a ningún dogma ni ninguna religión, porque si de hecho escuchas todo el podcast vas a saber cuál es mi postura respecto a los caminos dogmáticos o religiosos, pero sí se los quiero compartir porque quiero que hablemos de cuál es, cuál es el espacio de las religiones hoy en día, cuál es el espacio de la espiritualidad, se pelean, no se pelean, y todo nace de un comentario que alguien hoy me hizo en Instagram diciéndome: ¿qué hago con mi hijo de 14 años, que es antisocial, que no sale con los amigos y solo está saliendo, solo está escuchando música religiosa y rezando, y como el niño es 100% religioso? Y con todo el amor le respondí a esta persona como: oye, para mí el problema en verdad no es la persona que tiene un llamado religioso espiritual, creo que eres tú quien tiene que hacer una aceptación profunda de que tu hijo tiene este llamado, lo quiere hacer, y hasta en chiste me dan ganas de decirle como: oye, hay problemas mucho más graves con los adolescentes, pero pues tu hijo es tu gran maestro y te viene a enseñar lo que te tenga que enseñar, así como creo que este joven tiene un llamado grandísimo y está conectando con la música, porque de verdad la música religiosa, la música medicina, la música cristiana, la que se echa con amor, es muy poderosa. O sea, para mí es música que está cargada de frecuencia muy poderosa. Y los que la han escuchado saben que independiente de lo que sean estas instituciones, la música religiosa está cargada, no, es que no sé cómo explicarlo. Es como la música medicina andina, es como hay un código ahí de amor impresionante. Entonces, nada, pues a la señora un poquito con amor la mandé a freír espárragos porque pues yo no creo que haya ningún problema. Y eso abre esta conversación. ¿Qué pasa con las religiones hoy en día? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hinduismo? ¿Qué pasa con el cristianismo, con las religiones judio-cristianas? Y quiero empezar a hablarles de eso, compartirles un poquito mi visión sobre las religiones, invitarlos a una serie de reflexiones personal, y quédense por favor hasta el final, porque creo que voy a tirar cosas que algunos de ustedes los va a retar, porque creo que muchos están de mi lado en que podemos llegar a juzgar ciertas instituciones, pero si estás ahí, quédate porque te quiero invitar un poquito a verte un momento de dónde viene eso. Y también si estás del lado de los dogmas extremos y del caminar extremo en una religión, también te quiero invitar a ver el otro lado, ¿no? Que de pronto si estás demasiado cegado, cegada y te está faltando un poquito de sincretismo, que ya vamos a ver qué es el sincretismo más adelante. Lo primero que les quiero decir, y acá tengo todas mis notas, o sea, no les miento, tengo notas de meses que vengo construyendo este podcast, es: mi relación con las religiones es una dicotomía total. Son como dos posturas contradictorias que conviven a la vez en este mismo ser. Porque no tengo en contra, no estoy en contra de las religiones. Es más, cuando una persona me dice a mí que camina un camino espiritual o que sigue ciertos dogmas, para mí es algo positivo, porque al menos hay un hambre de aprender, al menos hay una conexión con algo, hay unas prácticas que invitan al descubrimiento de algo, y todas las religiones tienen diferentes prácticas que llevan a la autorreflexión. Por supuesto que hay religiones en el mundo que invitan al odio, que invitan a discriminar a la mujer, a los homosexuales, yo soy gay, y ahí entra mi dicotomía. Cómo en sistemas donde hay tanta práctica de silencio, de rezo, las personas no abren los ojos y se dan cuenta que los están invitando a odiar, cuando en verdad el único camino es el amor. El único camino es el abrazarse al otro, en no verme diferente, en expandirme yo solito,
en simplemente abrazar con compasión a los otros, independiente de lo que sea o lo que hagan, o independiente sea lo que me guste o no me guste. Aceptar que el otro tiene un proceso. Entonces, por un lado, amo las religiones porque ofrecen la ritualidad, la conexión interior, el sentido de pertenencia, la comunidad, el trabajo por el otro. Y si ustedes ponen a estudiar las religiones, muchas de estas lo tienen, hasta las religiones más cercanas a lo que llamaríamos como la brujería, tipo la santería, ¿no? También hay un llamado a conectarte contigo, a conectarte con la Pachamama. En todas uno encuentra eso, el factor común. Pero es impresionante como en muchas se incita a que, nunca me voy a olvidar, y yo creo que se los conté en un podcast o en un video de Instagram, estaba saliendo del gimnasio y había una misa en el centro comercial donde estaba el gimnasio y estaban diciendo que las personas que estaban tatuados eran del diablo. Y pues si ustedes me han visto, yo estoy lleno de tatuajes. Yo estoy lejos de considerarme una persona, empezando porque no creo en el diablo, no creo que esa energía exista per se. Entonces, claro, ese odio que incitan, ¿no? Esa separación, en vez de estos mensajes que sí creo que los maestros originales enseñaban. Que ahorita vamos a hablar un poquito de los maestros. También creo que hay personas que caen en estos dogmas y no piensan, no disciernen, ¿no? Bueno, ahí ya no sé cómo se dice. Y simplemente repiten todo, repiten un rosario sin la conexión interior. Yo creo que los rosarios son técnicas de meditación impresionantes. Entre en un rosario y hacer un mala con mantras, para mí ambos están igual de poderosos. Es más, creo que por el idioma el rosario a veces llega a ser más poderoso. Pero hay gente que se sienta a hacer un rosario y ni siquiera lo intenciona, ni siquiera se conecta y ahí no pasó nada. Simplemente está repitiendo unos dogmas que no hay razón de ser. Hay gente que se casa por la iglesia, dado que la religión católica es la religión más cercana que tuve en mi vida o tengo, y no tienen ni idea que para mí es el ritual más poderoso, más fuerte. Es la brujería más potente que yo he visto en mi vida. El ritual católico, donde se hacen, se me fue el nombre, pero donde se hacen los 7 pasos. Disolver eso energéticamente es la cosa más difícil que hay. Hace poco estaba hablando con una amiga que se está separando y está pidiendo al Vaticano la separación. Yo le decía como, oye, sí quiero que lo hagas y avísame cómo te apoyo energéticamente, porque el ritual católico es más fuerte que el legal. Y ahí hay que romper esa energía energéticamente. Y ojalá pues recibas el permiso del Vaticano. No creo que uno debería necesitar el permiso del Vaticano para separarse y ojalá simplemente Dios lo pudiera dar, la conexión uno con Dios, pero bueno, ella pertenece a esa religión, ella se amarró a ese dogma y pues toca ceñirse por las reglas del dogma, por estar, por practicar y por hacerlo. Entonces también los invito, si ustedes van a hacer un ritual de una religión, entiendan lo que están haciendo, ¿no? Es como cuando alguien va y se carga un muerto en la santería. Una vez me tocó un chico con un muerto encima que me decía, ay, pues yo hice eso, yo pensé que eso no iba a pasar nada. Pues el muerto se lo estaba era llevando porque no le estaba haciendo los pagos, ¿no? Entonces, no importa el dogma, religión, creencia espiritual, pues esos son mundos muchas veces cerrados, como el catolicismo, como el judú, el vudú, que son religiones enteras cerradas donde uno tiene que ser iniciado y uno sigue unos pasos. Entonces esto se los digo a ambos grupos, a mis brujillos que sé que me escuchan, también como a mis católicos cristianos que también los amo, porque a todos los recibo, y hay otros también de otras religiones. Pero no hagan rituales por hacer porque ahí hay mucha fuerza. Pero lo que sí creo es que la religión y la ritualidad, bien hecho y desde el amor y desde la conexión interior, te da unos beneficios gigantescos. Entonces, no estoy en contra de las religiones, estoy en contra de las instituciones dogmáticas que quieren controlar a la gente y que te obligan a pensar de ciertas maneras sin que vos ni siquiera puedas discernir o pensar y te siembran obvio de todo eso. Entonces yo hoy, sobre todo, los quiero invitar a 2 cosas. Si tú eres de esas personas que dice odio la religión católica, yo te invito a reflexionar un poquito porque de verdad conozco muchos católicos o muchos cristianos que son espectaculares. Hoy hablé con una de mis pacientes que amo. Es cristiana a morir. Ustedes no saben la cristiana que es. Y es la cristiana de verdad. Amorosa, ha logrado discernir que yo no soy del diablo porque leo las cartas y es ejemplar. Como también una de las directoras de los proyectos de educación en los que estoy es hiper contracristiana, sabe que soy gay y nos sentamos a rezar juntos en el colegio. La vieja es la persona ejemplar, como que tú puedes ver a Dios a través de ella y suena muy romántico, pero se los juro que lo siento. Entonces yo también he visto que
las personas que caminan bien esos dogmas, que caminan bien esa religión y que de verdad entienden la palabra de su maestro, porque puede ser, se me fue el nombre del budismo, el del budismo, o puede ser Jesús, o puede ser quien sea, quien sigue esas palabras, pues son lindos. Entonces hoy te quiero invitar a que dejes de atacar un poquito la gente que sigue un dogma, a menos de que pues incite al odio o no del ejemplo y esto. Y creo que el problema no es la práctica espiritual, el problema es la institución y la corrupción que suele haber detrás de esas instituciones. Les quiero contar una historia, un poquito de historia de religiones, y es, yo soy muy conectado hacia Japón, no he ido, espero ir, espero el universo me responda y conectarme muchísimo allá, porque amo los animes, amo el lenguaje, amo el sintoísmo, el shintoísmo, y les quiero contar un poquito del shintoísmo porque me lo he estudiado, es más, me acabo de terminar la historia de la cultura shinto. Y el shinto, imagínense lo que era una forma de vivir, era como un tipo de chamanismo, porque el chamanismo no es una religión que tú entras, o sea, es una práctica abierta, pero era una forma de vivir donde ellos entendían que estábamos conectados con todo, que había ciertos lugares espirituales donde había mucha fuerza energética, por ende existían los kamis, que eran estos espíritus del bosque, y entonces se construían los toris, que eran estas puertas famosas rojas que ustedes ven, donde uno no podía caminar por el centro. Si van alguna vez por Japón, por favor, presten respeto a los kamis porque existen y uno debe caminar por un lado porque la creencia dice que el camino central es para el kami, pero esto no era un camino donde fuera una religión, sino simplemente era su forma de vivir y entonces tú decías, me siento Shinto. Por ejemplo, si alguna vez te ha pasado que estás viendo un paisaje, un árbol, un animal y sientes como este momento de gracia, ¿no? Eso se dice el momento Shinto, donde te sientes Shinto, que es como que sientes esta conexión con algo más, ¿no? Llámale como tú le llamas. Entonces su visión era que todo estaba conectado y todo es espíritu y todo tiene energía espiritual y el espíritu contiene la energía de la materia. Y entonces resulta que esta visión, eventualmente cuando empezó a llegar el budismo a Japón, no empezó a favorecer los caminos políticos que pasaban en esa época, porque de hecho hubo una época que el budismo y el shintoísmo, que este concepto no existía, ni el budismo, simplemente las creencias tenían encuentros similares, entonces eran dos creencias que caminaban juntas. Es más, ellos allá no decían si eran budistas o shintos, simplemente decían, no, pues yo practico el budismo, pero pues también hago mi ofrenda en el shrine, en el altar, ¿no? Pero cuando empezaron estas élites políticas como en 1700 y piola, donde ya viene toda la cultura samurái, que se me fue el nombre, donde empieza a hacer todo esto, ya como que estas visiones tan evolucionadas y tan abiertas no les servían, entonces ellos empezaron a generar diferencias entre el budismo y el shintoísmo, y empezaron a declarar casi que el sintoísmo era una religión, cuando nunca fue una religión, y empezaron a controlar políticamente los shrines, los altares, empezaron a controlar lo que se enseñaba en el colegio, y pues hoy en día se habla del sintoísmo como una religión. Pues no es una religión, no nació como una religión, era una cultura, era una forma de vida, era una forma de chamanismo, ¿no? Toda esta historia para contarles que el shintoísmo o la creencia shinto era algo de la gente de Japón y se terminó convirtiendo en un movimiento de control. Toda esta historia para decirles que obviamente yo creo que muchos de ustedes son más familiares con lo que ha pasado con la historia judío-cristiana, que para allá voy en un momento, pero me parece impresionante que hasta una creencia como el Shinto, que era tan original, tan primaria, tan limpia, la terminaron convirtiendo en un juego político y un juego de control. Y el que se quiera escuchar toda esta historia, váyase y lea los libros que son impresionantes. El libro se llama Shinto A Way Home, creo que solo está en inglés, lo encuentran en Amazon, pero pues es un poquito como de espiritualidad con historia, para los nerdos. Eso para decirles que me impresiona como siempre convertimos las religiones, lo bonito, lo cool, en sistemas de control. Y yo creo que la historia del catolicismo o el movimiento crístico, ¿no? Por decirlo así, pues tiene una historia súper fuerte. Aquí les quiero compartir una experiencia personal que tuve. eh, Estaba en Ámsterdam y por cosas de la vida, no les voy a echar todo el cuento porque el cuento es larguísimo, me obsesioné con entrar en un museo de tortura y esto se los dejo para otro podcast y ahí me escriben si lo quieren escuchar, pero tuve una experiencia espiritual muy fuerte en el Museo de la Tortura. Pero más allá de eso, lo que me pasó es que
estaba leyendo todas las razones por las cuales se utilizaban estos mecanismos tenaces de tortura y en todos era la religión o el movimiento político católico cristiano que los utilizaba para control político, para que las mujeres no fueran brujas o para que los hombres no estafaran y todo era en nombre de Dios. Entonces yo decía, oigan, esto fue hace 200 años, hemos avanzado un montón y espero sigamos avanzando, pero impresionante como, a ver, Jesús era la persona que menos hubiera torturado a alguien físicamente, a ver, Jesús vivió una tortura, ¿no? Entonces impresionante como sé y respeto a los que hemos estado en contra de religiones, pero yo lo que lo quiero invitar en este podcast es, si eres alguien religioso, trata de caminar el camino original y no te dejes meter cucarachas en la cabeza y entiende que hay cosas que se han traducido en la Biblia que ni siquiera son reales. Vea lo más original que puedas, vea la Biblia más original. Por ejemplo, la Biblia no dice que los gays están mal. Cuando se hace la traducción bien, lo que dice es que el que abuse a menores está mal, para que sepan. Pero impresionante como de verdad en nombre de Jesús y Dios hemos hecho demasiadas atrocidades y me parece que los católicos cristianos o los que sigan algún camino derivado del judeocristianismo deberían recordarlo para que sean más fuertes con su institución, para que construyan su propio camino y no caminen tan a ciegas, porque ahí es cuando se generan estos problemas, ¿no? Eh, Otra cosa que a mí se me hace muy loca de la historia de ciertas religiones es como Siddhartha Gautama, ese del budismo, él nunca fundó el budismo y fue después de sus seguidores donde se formó el budismo y Jesús tampoco. Y si te está gustando este episodio, te invitamos a que lo compartas con personas que de pronto les pueda servir este contenido, te suscribas, nos dejes comentarios y que no olvides que en nuestra página puedes reservar muchos tipos de consulta o terapia espiritual que te pueden ayudar en tu expansión personal. Nunca formó el cristianismo. Eso se formó con los años después, ¿no? Entonces es impresionante como nosotros cogemos algo que es una forma de vivir, unos valores y unas virtudes como el Shinto y los transformamos en formas de organizar la sociedad o la misma sociedad los transforma y eso es algo que yo todavía no he podido terminar de entender. Y ojalá se me fue el nombre, los que estudian la sociedad me lo expliquen en comentarios o me mande un mensajito porque sí, siempre queremos coger conceptos espectaculares y volverlos en organismos de control y organizar a la gente, ¿no? Eh, entonces, sí, recordando a Jesús de nuevo, Jesús, probablemente si Jesús viniera a dar palabra hoy en día, el man iría a los barrios más pobres, iría a los prostíbulos, iría a los donde la gente se mete drogas. Yo creo que Jesús iría a una fiesta tecno y se metería al frente donde esté la gente más borracha, más drogada y más darks y el man ahí empezaría a compartir palabra, porque ahí es donde se genera el cambio, ¿no? Y si de hecho estudias la Biblia te vas a dar cuenta que muchas de las historias de él son ahí. Entonces, sí, como esa gente que cree que Jesús va a venir a las élites de mucho poder y ahí les va a llegar Jesús y esta gente que, sí, no, eso no va a pasar. Entonces, las religiones deberían existir para generar conexión, no para ejercer control. Y yo creo, y no se los puedo firmar en piedra, pero esto es lo que yo he entendido energéticamente hablando con estos personajes que hablo de otras dimensiones, que en los siguientes 2000 años vamos a caminar hacia allá. Sí creo que las grandes instituciones se van a seguir cayendo porque ya vemos cómo se pierde fuerza y van a haber jóvenes con discernimiento que van a poder volver a poner al Espíritu Santo y a estos organismos, a estas virtudes y estos valores en un buen lugar, destruyendo la institución como tal. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con las religiones. ¿Hay cabida para las religiones en los próximos años? Sí, pero creo que como todo se tiene que adaptar porque entramos a la época de Acuario, entramos a esta época de apertura espiritual, donde yo creo que nada dogmático y nada que te diga esto tiene que ser así va a funcionar. Yo amo todo tipo de práctica espiritual, energética. Entonces, por ejemplo, la Wicca, que no sé si lo conocen, que es la religión de los brujos, te dice que tú tienes que practicar de ciertas formas y tienes que celebrar ciertas fiestas. Y yo nunca practiqué Wicca porque, de nuevo, a mí cuando te dicen qué tienes que hacer, cómo es cuando ya es demasiado dogmático, pues dejo de comulgar un poco con el proceso porque todo lo que te diga que tiene que ser así, no debería ser. Todo lo que te invite a que si lo haces así puedes conseguir algo en tu interior, para mí tiene otro enfoque. Eh,
Entonces sí creo que muchas personas nos hemos desconectado de las religiones porque nos obligan a hacer cosas, porque hay que ir a misa todos los domingos. ¿Cuál es? Vayan, estudiense, pregúntenle a ChatGPT, ¿cuál es la razón histórica por la que las personas tenían que ir a misa todos los domingos? Ahí les dejo la tarea, ¿no? Control, dinero, no era porque en verdad se estuviera buscando el proceso espiritual. De pronto sí, porque originalmente los maestros compartían palabra, compartían aprendizajes, invitaban al rezo y al silencio, pero a través de los años pues ya saben lo que pasó con eso. Eh, pero ahora voy a cambiar de lado y me quiero poner del lado de las personas que tienen creencias versus la persona que dice yo no creo en nada, yo estoy bien así. Y aunque yo creo que hay que respetar los caminos de todo y no se le puede imponer religión a nadie y no se le puede imponer creencia a nadie y todo el mundo tiene su propio camino y nadie, ni los religiosos, ni los no los religiosos, ni los espirituales, ni los no espirituales deberíamos juzgar si alguien tiene que creer o no. Pero en mis cortos 34 años he tenido la oportunidad de ver de cerquita como las personas que no creen nada sí tienen un vacío muy grande, sí tienen problemas psicológicos muy grandes. Tengo la fortuna y eternamente agradecido con el gran espíritu de que me los acercan y por algo la gente conecta conmigo y a través de las prácticas que les comparto, ellos conectan con Dios. No es que yo los haga conectar con Dios porque yo no creo que se necesite un intermedio, pero ellos conectan con una energía. Creo que muchos empiezan conectando con los ángeles o con las medicinas o con el espíritu de la ayahuasca o lo que sea, pero he podido ver cómo las personas empiezan a creer en algo. Sí creo también que dentro de lo posible y sin forzarlo y más bien desde la invitación y el amor, todos deberíamos empezar un camino espiritual porque ahí es donde vienen desconexiones muy profundas, donde vienen problemas psicológicos muy profundos y donde vienen crisis de vida muy profundas y por eso es que hay gente que le pasan tantas crisis que los obliga a empezar un camino espiritual. Para mí el camino espiritual es hacer del espíritu un ritual, entender que eres más que el cuerpo. Y ahí ya hay miles de creencias a las cuales tú te puedes ir. Entonces, yo creo que sí nos ha hecho mucho daño la visión ultracientífica de los últimos 100 años, 140 años, y creo que otra vez estamos volviendo a ver es que esto no es todo. Y la misma física cuántica lo está comprobando. Entonces yo sí creo que todos deberíamos buscar un camino espiritual, pero no camino espiritual dogmático religioso, sino que de pronto puede haber un camino espiritual a través del deporte, a través del cuerpo, a través del gozo. Hay muchos caminos espirituales y creo que eso es lo que está pasando hoy en día. Que la gente está entendiendo que uno puede construir su propia espiritualidad creyendo en muchas cosas, como Camilo que tiene a Jesús aquí al lado, pero lee las cartas, pero le reza a Pachamama, pero se está certificando en este momento en Kriya Yoga y yo soy una amalgama de cosas y creo que se los conté en este podcast cuando alguien me intentó insultar en TikTok como, uy, qué sincretismo tan berraco y tan horrible, vos creyendo en tanta cosa. Y yo, pues la verdad es que lo veo como el mejor complemento que me has dicho, porque yo sí creo que es espectacular como yo he logrado agarrar de muchas creencias mi propia creencia y voy en un camino en que me siento en una paz absoluta y que creo que hay personas que resuenan con eso. Entonces yo creo que la espiritualidad en los siguientes 1000 años va a ser que el abanico va a ser tan grande que cada uno se va a poder construir su propia verdad mientras tengamos estas virtudes comunes que todos tenemos, que como les decía es el amor, cuidarnos, cuidarte, expandirte y dejar a cada cual hacer lo que tenga que hacer para encontrar ese camino, ¿no? Entonces yo no creo que en el futuro vaya a haber espacio a que la gente diga yo soy budista o shintoísta. Yo creo que la gente va a agarrar esto como herramientas que los llevan a su conexión espiritual y eso es lo que los quiero invitar en este podcast. Exploren de todo. Vayan a misa un día. Si llevas años sin ir a misa, una misa bien dada es la cosa más espectacular del mundo. Cuando un padre de esos padres bacanos, porque también existen, porque también los conozco, comparten palabra, para mí es igual de mágico como cuando un taita comparte palabra en la selva. Ese conocimiento, ese amor, esa presencia de Dios en esa palabra es espectacular. El silencio del rezo en una misa es mágico, si lo haces.
¿no? Asimismo, como de pronto están ya las prácticas más neoespirituales, donde está el sound healing, que yo las hago, las comparto, y entonces rezamos y hacemos pranayamas y tan, también eso está espectacular, pero prueben, porque yo sí creo que todos estamos llamados a un camino espiritual. Entonces, em, estudien y conozcan, y de hecho, miren, dos cosas. Siddhartha Gautama, antes de ser el personaje que fue del budismo, el man estudió tanta vaina, el man estudió todo el tema zen japonés, el man estudió con diferentes culturas de la India, el man estudió prácticas esotéricas y ocultistas, es decir, brujería pura y dura, y el man después pues construyó lo que hoy conocemos como el budismo, ¿no? Eh, Hay un libro que a alguien le hacen una regresión y cuenta qué pasó con Jesús antes de sus 33 años y dicen lo mismo, ¿no? Y a ver, esto pues es un libro, ¿no? Y se llama Jesus and the Essence, búsquenlo de Dolores Cannon, y te cuentan pues que Jesús también estudió con una cantidad de cosas. Y también hay otro libro de las vidas de Buda y Jesús, o es otro libro diferente que también se los recomiendo, donde te dicen que Jesús y Buda se encontraron en muchas vidas, aprendiendo de muchos dogmas, haciendo una expansión espiritual antes de sus grandes vidas, ¿no? Donde fueron recordados por milenios. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque yo creo que ese es el camino que deberíamos seguir. Hay que probar de todo, estudiar de todo. Si de pronto no me sentí bien en misa, listo, de pronto me siento mejor en el sound healing de Camilo. Y si alguien resuena con la forma que yo comparto, con la forma que yo practico, estudio y enseño a algunas personas la espiritualidad, pues te invito a mi comunidad espiritual. Me puedes escribir por Instagram, que es una comunidad donde nos vemos cada 3 semanas, hacemos encuentros virtuales, estudiamos prácticas mágicas, hacemos mucho trabajo personal, meditamos, tenemos un chat increíble donde compartimos cosas locas, y aunque sí está más inclinado hacia la magia, porque yo soy una persona que 100% practico la magia, practico los rituales, manipulo la realidad para mí, a mi favor, y lo hago todo el tiempo, lo hago desde un lugar, creo, o me gusta creer, muy respetuoso, muy lindo, que siempre invita a la exploración personal, porque creo que entre más exploración personal hagas y más expandido estés, más poder de manifestación, rezo, magia, tú llámale como sea, tienes. Entonces, hoy en esta cápsula de este podcast yo los quiero invitar a no sean extremistas en su espiritualidad ni en sus dogmas. Denle espacio a todo. Hace poco una clienta que amé, yo le dije, yo siempre empiezo mis consultas preguntando por cuál es su dogma o creencia espiritual, porque oigan, cuando yo les digo que yo he recibido gente de todo tipo de dogmas, es que he recibido desde personas que practican ciertas religiones que ustedes verían mal, hasta otras que ustedes verían bien como el catolicismo o mal también, ¿no? Entonces yo atiendo gente, entonces siempre pregunto cómo se refieren a Dios, a los ángeles, pues para respetar sus creencias. Y esta señora me dijo, I'm an open Catholic. Yo creo que les conté en otro de los podcasts. Soy una católica de mente abierta. Y me pareció el término más espectacular que he escuchado en los últimos 10 años que llevo haciendo esto, porque para mí ese es el mejor católico que yo conozco. Ese católico que va donde la Señora de los Ángeles, que va a terapia, que de verdad ayuda a los otros y no lo anda gritando a siete vientos, que si el hijo le sale gay lo apoya. Para mí esos son los valores y las virtudes de Jesús. Esos son los valores y las virtudes de Siddhartha Gautama. Eso es lo que ellos enseñaban. Entonces, para mí ese es el futuro. Por ejemplo, tengo también una prima, Valen, si escuchas esto, te amo, que es ultra católica, ¿listo? De ir a misa todos los domingos, tiene un altar donde no le cabe una virgen más, y ustedes no saben la relación tan especial y tan fuerte que tenemos Valentina y yo. Ella en sus mundos, yo en mis mundos, pero nos entendemos y nos encortamos. ¿Por qué? Porque el idioma común es el amor, el respeto y las virtudes de Jesús. Ella tendrá sus formas de conexión, yo tengo las mías. Ella se va el domingo donde su padre que ama, que es un bacán, que yo lo he visto, y conectan muchísimo. Y yo tengo las mías donde me voy a hablar con los espíritus y con los chamanes del bosque. Y es impresionante como nos unimos en esa verdad que no importa si es
chamán de la selva o persona que va domingo a la misa, simplemente el amor está y ambos hemos vivido experiencias hermosas, así como yo he ido a ceremonias en las que ha habido una ceremonia católica y yo he estado ahí presente y ha sido hermoso. Ella ha estado en mis rituales, ha tomado cacao conmigo y hasta su esposo ha estado abierto a tener contactos con espíritus, literal, a través de mis experiencias, ¿no? Entonces, hoy los quiero invitar a no ser extremistas, caigas donde caigas en el espectro y a que sí busques tu camino espiritual. No obligues a otros a buscarlo. Todos van a llegar a su camino espiritual cuando sea el momento, pero búscalo tú. Explóralo, vete para la India, vete para un ashram, vete a Bali, vete a vivir una experiencia zen, ve a hacer yoga, ve a hacer hatha yoga, que es la clásica yoga que todos conocen, que es la de las posturas, pero también puedes hacer kriya yoga, que son respiraciones y prácticas de mantra, o puedes hacer, pucha, hay demasiadas formas de prácticas espirituales, vete a la selva a tomar yagé si eso es lo que te llama, y explórate. ¿Listo? Porque creo que cuando te exploras, te expandes, te conoces, te reconoces, pasa algo lindo y es que empiezas a ver el mundo con amor y empiezas a ver a los otros con amor. Gracias por echarse esto. Me encantaría leer los que piensan de lo que dije. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les resonó? Y caminen, caminen, que yo sí creo que estamos en una época de un despertar bravo espiritual colectivo y a todo el mundo se le está llamando a esto. Entonces, un abrazo grande. Si quieren explorar, pues ya saben que tienen miles de terapias en Self que los pueden invitar a esta exploración y a profundizar. Si necesitan recomendaciones, escríbanme y yo los ayudo a encaminarse. Pero esto era un poco lo que venía rondando en mis meses, en mi mente los últimos 2 meses y creo que es momento de hablarlo, de invitar al respeto a la creencia del otro y al que tenga creencias muy fuertes, ojalá también pueda vivir la virtud y el valor del respeto y no incitar al odio o a la segregación o a la separación, sino entender que todos tenemos un camino en esta vida. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo.